Hola, buenas noches, tardes o días, según el lugar y la hora desde donde me estás viendo. Perfecto, amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les tengo el video de videos. Es el compendio de información, conceptos y demostraciones que había querido transmitirles todo en un solo video, ¿vale? He titulado este mismo Masterclass Sistema Rentable, porque más allá de una simple estrategia, debemos tener la configuración, el conjunto de un sistema de herramientas, de habilidades, de destrezas que nos permitan ser rentables. Todo eso es un sistema, no solamente una estrategia. Bien, vamos a ver entonces qué les tengo preparado para esta ocasión. Esta es la agenda que tengo configurada para hacerles esta disertación conceptual inicialmente. Vamos a arrancar con el punto número uno, hablando de la definición del sistema rentable. Para mí, ¿qué es un sistema rentable? Conceptualmente muy sencillo. En el segundo punto vamos a hablar acerca del capital para invertir, de la importancia de contar con un capital para invertir, no solamente aquella pequeña cantidad que tengas para arriesgar. Y te voy a discriminar en tres pilares lo que para mí es un sistema rentable exitoso. Entonces vamos a hablar en los puntos 3, 4 y 5 respectivamente de estos tres pilares. Luego, en la etapa 6, les voy a hablar acerca de los ejemplos de aplicación del sistema rentable con la estrategia que te voy a dar el día de hoy. Es una estrategia de alta probabilidad. Y finalmente, en el punto 7, lo que todos me piden siempre es una demostración en vivo, en el mercado en vivo, en TradingView, para que nos demos cuenta cómo opera esta estrategia de alta probabilidad dentro de un sistema rentable. Perfecto, empecemos entonces. Vamos a ir con el punto número 1, etapa número 1, definición del sistema rentable. Para mí, para Andrés Aristizábal, un sistema es un conjunto de herramientas, habilidades, destrezas, etcétera, que todos funcionan de forma sincrónica y organizada para alcanzar un simple objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser rentables. Ser rentables en el trading, no importa si es de forex, activos, índices, acciones, criptomonedas, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto lo podemos resumir en un tipo de conocimiento muy específico, con un capital que nos va a permitir apalancarnos y hacer la inversión, y el manejo del tiempo. Tienes que dedicarle tiempo a este sistema. Todo eso en conjunto, te vuelvo a repetir, es un engranaje que debe funcionar de forma sincronizada y de forma organizada para alcanzar tu objetivo. Yo siempre he dicho que cuando alguien se toma en serio esto de ser un trader profesional, de hacer trading, está creando una empresa en donde él es el creador y el propietario de la empresa. Esa persona, si no le dedica tiempo a su empresa, nunca va a ser rentable. Entonces, tenemos que tomarnos muy en serio esto de hacer trading, porque si decides hacerlo, entras en un camino del que ya no hay retorno y nadie más te va a ayudar en tu empresa. Tú eres el creador y el propietario de tu empresa. Métete eso en la cabeza, ¿vale? Un sistema rentable no es una estrategia, ¿ok? Ya te voy a mostrar eso. Entonces, el punto 2 es el capital para invertir, ¿vale? La clave del trading es el capital para invertir. Mira, el 1% de $100 es apenas $1, pero el 1% de $100,000 son $1,000, ¿vale? Entonces fácilmente podemos hacer un 1% diario o cada 2 días, ¿ok? Y eso son $1,000, una cantidad muy importante. Entonces, yo te presento aquí a FTMO. FTMO es la mejor compañía de fondeo del planeta, del mundo. Ve, investiga por tu cuenta y te vas a dar cuenta que así es. Te dejo mi link de referidos de FTMO con la cual tú vas a poder tradear desde 10,000 hasta $200,000. Obviamente siguiendo un conjunto de reglas que te van a permitir a ti ser rentable y demostrarles a ellos, a FTMO, que eres rentable y vivir de esto, ¿vale? Entonces te dejo el link en la descripción de FTMO. Perfecto. ¿Cuál es el pilar número 1 para poder trabajar de forma exitosa el sistema rentable? El psychotrading, ¿ok? La psicología, la mente exitosa. Yo antes, lo estoy diciendo ahora en mi club Tecnaris, en School, te dejo en la descripción también este video,
el link de mi club gratuito Tecnaris para que te unas. Siempre he dicho que antes decía que el psychotrading, la mentalidad representaba el 80-85% para el éxito, pero no, la verdad es que con estos más de 5 años que llevo de experiencia en el trading me he dado cuenta que la psicología representa un 95 al 98% para ser exitoso, ¿vale? Entonces, todo el tiempo el mercado te va a estar retando, ¿vale? Te va a dar miedo, vas a tener impaciencia, vas a tener afán, ¿ok? Y además de eso, vas a darte cuenta de que hacer trading no es el mercado contra ti, eres tú contra ti mismo, ¿vale? Eso es el mercado. Entonces, para trabajar la psicología de éxito hay muchas formas. Tienes que leer, hacer lectura de éxito que construya una mente fuerte, resiliente y que te levantes de los fracasos y que te des cuenta que cada fracaso es un aprendizaje que te está dando una enseñanza importantísima para no volver a cometer los mismos errores. Puedes trabajar también el tema del bienestar físico. Tienes que ir al gimnasio, hacer ejercicio, trotar, etc. El tema de la alimentación es muy importante. Trata de dejar el azúcar, trata de dejar los carbohidratos o comer menos, ¿vale? Entonces, todo esto es un bienestar que en definitiva va a redundar en que tengas la psicología apropiada para hacer trading. Bueno, el segundo pilar, punto número 4, es la estrategia. Más que la estrategia, lo importante, como te dije, es el sistema, ¿vale? Y una estrategia ganadora puedes encontrarla en mi canal. He compartido diferentes videos que reúnen las mejores estrategias con las que yo trabajo. Entre ellas tenemos la estrategia fractal, que puedes operar todos los mercados con ella. Tenemos también la Masterclass para ser libre, donde vas a encontrar allí una hermosa bala de plata en el Nasdaq de 9 a 11. Y también la estrategia que te di en mi anterior video, para hacer swing trading. Recordemos que swing trading es hacer trading de varios días o semanas. Perfecto, entonces acá te voy a traer una estrategia mucho mejor, que es una estrategia de alta rentabilidad. Te la voy a definir así. La estrategia de alta rentabilidad que te voy a proponer en este video tiene como fundamento, como base, la estrategia fractal, ¿ok? Recuerda que todo lo que pasa, lo que acontece en temporalidades altas debe también replicarse en temporalidades bajas. ¿Por qué? Porque el mercado también es fractal. Esa estrategia lleva el nombre de unicornio, ¿ok? Ahora te vas a dar cuenta por qué se llama unicornio. Y es una estrategia de altísima probabilidad, ¿ok? Es una de las que yo más utilizo. Bien, entonces, continuemos. Si tú recuerdas, en uno de mis videos anteriores, yo te dije que los tipos de arreglos PDA eran estos: los máximos, mínimos o highs y lows, los bloques de rechazo, los bloques de órdenes, los order blocks en inglés, los vacíos FBGs, la liquidez nula, el bloque de disparo y el bloque de mitigación. Y también te dije, ok, todos estos son PDAs. ¿Qué es PDA? Arreglo premium descuento. También te dije que en esos videos anteriores te iba a enseñar a manejar solamente los vacíos, los FBGs, para hacerlo fácil. Pues ahora, con este video, estamos dando un paso más adelante, un tema más profundo, más avanzado. ¿Por qué? Porque voy a agregar este nuevo order block, el bloque de disparo. El bloque de disparo también es conocido como en inglés breaker block o bloque de rompimiento. Yo prefiero la traducción bloque de disparo porque para mí, cuando se presenta este breaker block, es como si uno oprimiera un interruptor y a partir de ahí el mercado se dispara en una dirección, al alza o a la baja, short o long, ¿cierto? Mientras que el breaker block es el rompimiento, simplemente es que rompe esa región del precio y sigue. A mí me gusta más la traducción de interruptor, disparo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a trabajar esos dos PDAs, ese PDA nuevo, el bloque de disparo, junto con el FBG que ya conoces de previos videos. Perfecto, entonces vamos a definir lo siguiente. Sucede que, así como te dije en mi video de la estrategia fractal, te dije que el mercado solamente se mueve entre liquidez interna y liquidez externa. Liquidez interna y liquidez externa. Ahora te voy a dar otra verdad del mercado. Mucha atención. El mercado solamente retrocede de dos formas: como un breaker swing y como un failure swing. ¿Listo? Te repito, solamente el mercado retrocede de dos formas: como un breaker swing y como un failure swing. ¿Qué es cada cosa, profe? Pues bien, mira, acá a la izquierda puedes observar lo que es un breaker swing. Básicamente el mercado viene,
establece un máximo, es incapaz de sostener ese máximo, retrocede, define acá un mínimo y luego a partir de ese impulso, esa liquidez que tomó en algún punto, sube y supera este máximo anterior definiendo un nuevo high, un nuevo máximo. Luego, desde que toma esa liquidez en ese máximo anterior, cae para hacer el movimiento y entregar una hermosa distribución. Eso se denomina breaker swing. Ahora, ¿qué es un failure swing? Un failure swing traduce un movimiento o swing fallido, ¿ok? No fue capaz de hacer algo. ¿Qué no fue capaz de hacer? Pues bueno, acá viene el mercado, ¿cierto? Es incapaz de sostener este high, este máximo, cae, pero después de que toma esta liquidez en alguna parte de la estructura del mercado, trata de volver a subir hasta coger este otro máximo acá, pero no lo logra, no logra llegar hasta ese máximo anterior a tomar liquidez, sino que cae desde un punto intermedio entre este mínimo y este high, cae desde acá y hace esa entrega, ese movimiento extraordinario, ¿vale? Falló entonces en llegar a esta liquidez para hacer la distribución. Eso se denomina un failure swing. Ahora que ya sabemos qué es entonces un breaker swing, este es el que vamos a utilizar en esta estrategia unicornio. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues te voy a definir el breaker bajista y el breaker alcista. Empecemos a la izquierda con el breaker bajista. Bueno, acá tenemos un mercado que viene en ascenso, ¿vale? Es incapaz de sostener este máximo acá, luego cae y define este mínimo, pero luego toma otra vez un impulso y supera a este máximo definiendo un máximo más alto, valga la redundancia, listo. Entonces, fíjate que lo interesante de esto es que el mínimo ha quedado en la mitad entre los dos máximos. Mira, acá está el mínimo, máximo inicial y el máximo final. Siempre que veas esta configuración, el mínimo entre estos dos máximos, se está formando un breaker bajista. Justo en este punto donde se definió el mínimo, esa línea horizontal va a servir como una resistencia. ¿Por qué? Porque luego el precio debe bajar a llevarse este mínimo, definiendo un nuevo mínimo, y esa resistencia va a hacer que el precio sea rechazado para irse hacia abajo. Y aquí, en este punto, es donde vamos a colocar nuestra posición, nuestra entrada en corto, en short, a la baja. Por su parte, en la derecha, ves la configuración de un breaker alcista. Entonces, básicamente es así. Mira, el mercado viene bajando, ¿ok? Llega y define este mínimo, es incapaz de sostener ese mínimo, se devuelve, toma liquidez por acá, vuelve y baja y rompe este mínimo que había acá, definiendo un mínimo más bajo que el anterior. De nuevo, la clave es que ahora este máximo quedó entre dos mínimos. Mira, mínimo 1 y mínimo final. Y el máximo quedó entre ellos dos. Así se va formando un breaker alcista. Este punto máximo entonces va a servir como soporte, porque el precio luego de que se llevó este mínimo va a retornar hacia arriba, se lleva este máximo y se va a soportar, se va a apoyar en este punto y se va a ir al alza. ¿Dónde colocamos nuestra entrada en largo, al alza? Justo acá en ese soporte, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabemos diferenciar un breaker bajista y un breaker alcista, vamos a la siguiente parte. Y es que te voy a enseñar cómo marcar el breaker. Pues mira, acá tenemos a la izquierda el breaker bajista. Te voy a ayudar a definir, te voy a enseñar a definir el rango del breaker. A la izquierda tenemos, como te decía, el breaker bajista. El mercado entonces viene acá y define este mínimo, ¿vale? Primero tiene este máximo, perdón. Primero definió este máximo. Fue incapaz de sostenerlo y bajó y definió este mínimo y se devolvió y se llevó el máximo anterior definiendo un máximo nuevo, ¿cierto? Entonces, para un breaker bajista hay que tomar las velas de color bajista. Se toma la vela bajista, la última que definió el primer máximo, esta. Ahí definimos el rango. Y empieza a bajar el mercado. Y a partir de donde define el mínimo y se empieza a devolver el mercado, la última vela bajista, es decir, esta, va a definir el rango mínimo. Entonces tenemos acá rango mínimo y rango máximo del breaker. Cogemos un rectángulo y señalamos esa región desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Luego vemos una vela que se lleva, una vela contraria alcista, se lleva el breaker por arriba, mira, se lo llevó, cerró arriba, y luego cuando otra vela baje, míralo acá abajo, justo en este punto, ahí deberíamos colocar la entrada a la baja, ¿vale? Y mira que entre este punto y este punto nos dejó
un FBG. Bueno, ahora vamos aquí, el breaker alcista. Entonces de nuevo el mercado viene por acá, define este mínimo, se devuelve, define este máximo, luego el mercado se lleva al anterior mínimo, ¿vale? Y entonces el breaker, como es alcista, debemos tomar las velas de color alcista, verdes. Tomo esta mecha y ahí me define la parte inferior del breaker y tomo la última vela, también contigua del mismo color, que definió el máximo y tomo eso como límite superior del breaker. Tomo un recuadro y encierro esa región de acá hasta acá y ese va a ser mi breaker alcista, ¿vale? Y por acá, fíjate entonces que bajó, se llevó el límite inferior, subiendo nos dejó acá un hermoso FBG, ¿ok? El FBG es lo que hace que se configure una estrategia unicornio de alta probabilidad. El FBG dentro del breaker, ¿listo? Y luego sube el precio, una barra cierra por encima del breaker, mira, el breaker es el recuadro, el cuadrado de color verde, y a partir de ahí colocamos nuestra entrada alcista y el stop loss por acá aparte, abajo, y luego el mercado se va a hacer los take profits. Así es como debemos encerrar el rango de el breaker, ¿ok? Importante, en estos dos ejemplos yo te mostré, acá hay 3 barras configurando el rango del breaker, acá hay 2 barras configurando el rango del breaker alcista. A veces no tiene, las barras tienen que estar contiguas del mismo color, ¿vale? A veces el breaker se forma con una sola barra. Una sola barra definió acá el mínimo, definió luego el máximo y luego las otras bajaron. Entonces esa sola barra sería el breaker. ¿Listo? Perfecto. Continuamos entonces. Ahora sí, ¿qué nos falta por recordar, recapitular? Lo que es un vacío. ¿Ok? Yo lo mencioné en mi video anterior. ¿Qué es un FBG? Un gap, un vacío. Simplemente es un imbalance en el mercado. Siempre está conformado por 3 velas. Mira este ejemplo para un breaker, un FBG alcista. Vela 1, vela 2 y vela 3. Cuando la vela 1 y la vela 3 no se sobrelapan, o sea que no se tocan ni con cuerpo ni con mecha, mira acá, hasta aquí llegó la mecha de este, y esta es la tercera vela, hasta aquí llegó la mecha. Entonces, entre este punto y este punto se forma un vacío, ¿ok? Si esta mecha de esta bajara hasta este nivel, o esta subiera hasta este nivel, se sobrelapan y no habría FBG. El FBG bajista lo observan a la derecha. Mira, 3 velas siempre. Vela 1, vela 2 y vela 3. La mecha de esta terminó acá y la mecha de esta terminó acá. No se sobrelapan. Entonces, esas velas forman un vacío o un FBG bajista. Listo, fácil, sencillo. Continuemos entonces. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a ver los pasos de la estrategia alta probabilidad unicornio. Paso número 1. Nos vamos a ir a una temporalidad alta. Tiene que ser mínimo 4 horas. Puede ser diaria o semanal, ¿vale? Se puede hacer mensual también, pero no suelo operarlas tanto en esa estrategia. 4 horas, diaria o semanal. Y vamos a encontrar el contexto. ¿Qué es el contexto? Es la dirección, el PDA, el arreglo premium descuento, ¿cierto? Entonces, ya lo sabemos desde la estrategia fractal en mis videos anteriores, cómo encontrar el contexto en alta temporalidad. Yo uso para el contexto solamente los vacíos. Y para la entrada, para el breaker, vamos a utilizar el bloque de disparo. Si no encontramos el contexto en temporalidad alta, no vamos a operar. Simplemente esperamos a que tengamos un contexto más claro en el mismo par, o sencillo, buscamos otro par. Tenemos un montón de pares en el mercado, activos, acciones, índices, cripto, etc. Bien, paso número 2. Vamos a bajar a temporalidades bajas. ¿Cuáles son las temporalidades bajas, profe? 1 minuto, 3 minutos, 5 y 15 minutos. Y vamos a revisar que se forme un breaker, la configuración que te mostré anteriormente, en el mismo sentido del contexto del paso número 1. ¿Listo? O sea, si el contexto nos dijo que vamos a hacer alcistas, entonces el breaker debe ser alcista, ¿vale? Paso número 3. En la misma temporalidad en la que estemos baja, 1, 3, 15 o 5 minutos, vamos a esperar a que se forme un vacío, un FBG de esa temporalidad baja dentro del breaker, ¿ok? Si no se forma ese vacío, no vamos a operar. Y ese vacío debe estar en la misma dirección del contexto, ¿listo? Si el contexto es alcista, el FBG debe ser alcista también, por supuesto, ¿ok? Mucha atención. Una estrategia de menor probabilidad
es la estrategia breaker sin FBG, o sea, ya no sería unicornio. El FBG de baja temporalidad es lo que hace que se llame unicornio, ¿vale? Muchas personas también toman la estrategia breaker sin FBG. Si no se forma, puedes intentar entrar y lo puedes hacer y puede que salga exitosa, pero baja la probabilidad de éxito. Si tienes el FBG, es unicornio y es de alta probabilidad. Perfecto. Entonces, lo que yo hago es que si quiero operar unicornio de alta probabilidad, si no tengo FBG y también tengo que esperar una vela que supere el máximo o el mínimo del breaker, ¿ok? No operar, ¿vale? No operar si no se cumple ninguna de las dos condiciones. Perfecto. Paso número 4 y final. Cuando ya se cumplió que hay un FBG dentro del breaker. Bueno, primero tiene que configurarse el breaker. Segundo, un FBG, un vacío dentro del breaker. Y tercero, que una vela siguiente supere el máximo o el mínimo del breaker para poder entrar, ¿vale? Entonces, la entrada la ponemos en el punto máximo mínimo del breaker, según sea alcista o bajista, el stop loss en el lado opuesto del rectángulo del breaker y el take profit siempre como mínimo una relación 2-1, ¿vale? Y por supuesto usar take profits parciales para apenas alcancemos el primer take profit, asegurar ganancias, mover el stop loss a la entrada y asegurar la operación. Perfecto. Pilar número 3, ¿ok? Que fundamenta este sistema de rentabilidad, el manejo del riesgo. Ya conoces también que te he hablado mucho en mis videos del manejo del riesgo. Si tú no haces un manejo de riesgo apropiado, no vas a ser rentable. Recuerda que esta es tu empresa. Nadie va a hacer que tu empresa sea exitosa por ti. Solo tú lo puedes hacer. Se puede operar cualquier activo, índice o criptomoneda, ¿ok? Forex, si vamos a operar Forex solamente en la sesión de Nueva York, que va de las 9:30 am a 12 p.m. en New York. En Bogotá, donde yo estoy, es entre 8:30 am y 11 am. Tienes que estar muy atento. En el año, generalmente en noviembre, cambia el horario de Nueva York con respecto sí, por el invierno, ¿no? Entonces cambia con respecto a Latinoamérica también. Bueno, en Forex, solamente operar en días que hayan noticias que muevan el dólar de forma impactante, ¿no? Que tengan un impacto en el dólar, ¿ok? Si no hay noticias que muevan el dólar, es mejor no operar porque no va a haber un flujo, un movimiento de capital suficiente para que nos lleve la operación al éxito, ¿cierto? Si hay noticias a las 10 de la AM, a las 10 de la mañana en New York, entonces esperamos 5 minuticos y empezamos a operar. Nunca opere sobre la noticia, eso nunca se hace. Si hay noticias después de las 11 am, qué sé yo, 12 o 1 de la tarde, no operamos. Y vamos a usar forexfactory.com para darnos cuenta, de las carpetas que tienen noticias importantes. Vas a seleccionar todas las carpetas de color rojo y esas son las que vas a seguir, del dólar solamente, por supuesto. ¿Listo? Bueno. También, si no se cumplen las condiciones para operar, no pasa nada. Si no encuentras un breaker, no pasa nada. Si no encuentras un FBG dentro del breaker, no pasa nada. No operas. ¿Ok? Yo a veces lanzo en Forex una operación a la semana o máximo 2 operaciones a la semana, ¿vale? No se trata de operar todos los días y no se trata de operar de crear 10 entradas en un día. Eso no se hace. Si pierdes operaciones no pasa nada, es normal, no existe estrategia 100% efectiva. Vas a tener pérdidas, documentalas y estudialas para aprender de ellas. Solamente arriesga el 1% del capital total por operación. En Forex, máximo se permiten 2 operaciones al día y cada una de 0,5% de inversión de tu capital cada una. Si las pérdidas, por alguna razón pierdes mucho, y empiezan a bajar tu capital inicial por debajo de lo que tenías inicialmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tengo una prueba de fondeo de $100,000 y empiezo a perder y cae a $98,000, por ejemplo, entonces a partir de que baja de 100,000, que es su capital inicial, vas a arriesgar solamente 0,5 por operación, como decía anteriormente, o 0,3, le bajas de la cantidad. ¿Listo? Y cuando ya llegues al 100, te empiezas a recuperar, ahí empiezas otra vez a subirle al 1% o al 0,5. Bien, cada operación debe tener un ratio beneficio-riesgo del 2, igualito mínimo. Cuando la operación alcance el TP1, mover el stop loss a la entrada. Ojo, si pierdes 3 operaciones a la semana, no traes más dicha semana, ¿ok? Hay que descansar, relajarse, despejar la mente. Si pierdes 7 operaciones en un mes, no traes más en ese mes. Te pones a estudiar y a recapitular y a leer y a aprender de los errores. Documenta todas las operaciones. Te montas una tabla, hay muchas aplicaciones, desde un Excel hasta cualquier otra aplicación, para que anotes la fecha, la entrada, el valor, la ganancia, las pérdidas, los errores, y estudia todos los días tus operaciones, sea en ganancia o en pérdida. No se tarda más de 10 minutos.
Si no tienes experiencia, esto es súper importante para las personas nuevas, solamente opera todo este sistema de rentabilidad en modo demo, paper trading, ¿ok? Hay muchas empresas que dan modos demo y puedes operarlo durante el tiempo que sea necesario, ¿vale? Pero solamente vas a ir al mercado real cuando logres ser rentable durante 3 meses. Si no eres rentable durante 3 meses, ojo, consecutivos, no vas a pasar al mercado real. Puedes hacerlo, pero vas a perder todo tu dinero. Dedícate tiempo a ti mismo para descansar, para divertirte. Un trader cansado y aburrido nunca será rentable. Perfecto, amigos. Entonces ahora vamos con el punto número 7 de mi agenda y es que te voy a mostrar 2 ejemplos de aplicación en TradingView y luego te muestro una entrada en vivo en el mercado real. Así que quédate para que veas todo esto. Bien, llegamos a la práctica. Para este primer ejemplo, entonces me encuentro aquí en el Nasdaq en Black Bull, en el broker de Black Bull. Te recuerdo que si quieres acceder a grandes descuentos para usar TradingView como un profesional, como un trader profesional, acá te dejo el link de descuento para que lo uses y puedas acceder de forma mucho más económica a la suscripción mensual. Perfecto, amigos. Entonces me voy a ir para acá a temporalidad alta. El primer paso es encontrar la dirección, el contexto en temporalidad alta. Yo me voy a ir por acá a temporalidad de 4 horas y en 4 horas fíjate lo que nos ha dejado el precio. Mira, nos dejó este hermoso gap en este nivel. Míralo acá, un gap alcista, ¿vale? Lo dejo de color azul porque es alcista. Vamos a bajarle la tonalidad para que no quede tan fuerte. De color azul porque es alcista, ¿cierto? Entonces, como te diste cuenta, el precio dejó este gap, luego fue y marcó esta ERL en este nivel por acá, ¿cierto? Vamos a marcarlo. Liquidez externa. Nos dejó esa liquidez externa. Le voy a colocar entonces ERL. Recuerda que el precio se mueve entre liquidez externa, liquidez interna, externa todo el tiempo. Entonces luego bajó a tomar liquidez en este FBG de 4 horas. Vamos a marcarlo por acá. Ese es el FBG de 4 horas, ¿cierto? Y ya sabes que el FBG, el vacío, es una liquidez interna. Esto es IRL, liquidez interna. Entonces, ¿qué va a hacer el precio a continuación? ¿Qué debería hacer? Pues debería ir desde la liquidez interna a buscar la liquidez externa. O sea que debería hacer este movimiento alcista en este momento. Entonces, en temporalidad alta definimos el contexto. Recuerda siempre eso. ¿Cuál es el contexto? Alcista, ¿cierto? Vamos entonces al alza con esta definición del contexto en temporalidad de 4 horas. Perfecto. Una vez definido el contexto, entonces voy a bajar a temporalidad de 1, 3, 5, 15 minutos. Vamos a ir a 5 minutos a buscar la formación del breaker, ¿cierto? Recuerda que debemos buscar un breaker alcista, ¿cierto? Bueno, porque el contexto nos dio alcista. Entonces, acá como ya puedes ver, el recuadro azul sigue siendo el FBG alcista de 4 horas. Lo voy a marcar por acá porque quedó lejos el label FBG de 4 horas. Y entonces vamos a encontrar un breaker anidado dentro de este FBG de 4 horas. No necesariamente tiene que estar anidado uno dentro del otro, pero cuando se da, aumenta la probabilidad de éxito de la operación. Y acá, como observas, esta recuerda que es la liquidez externa que marqué en 4 horas. También quedó lejos el label, el nombre. Entonces voy a marcarla por acá para que no se pierda, para que reconozcamos qué es. Perfecto. Entonces acá arriba te vuelvo a colocar el breaker alcista que debemos buscar, ¿vale? Según esa figura, acá puedes observar que ya tenemos un mínimo que definió el precio acá. Mira, acá ya nos dejó este mínimo, ¿listo? Entonces, el precio después de dejar este mínimo subió, mira, está haciendo este movimiento, dejó este máximo que es superior a este, ¿cierto? Mira este máximo que dejó acá. Y luego debemos esperar a que el precio baje a tomar este mínimo y nos deje un nuevo mínimo por acá, un nuevo bajo, ¿vale? Y a partir de ahí ya se empezaría a configurar el breaker en la vela que haga esa bajada para tomar este mínimo. Vamos a ver dónde lo hace. Siguiente vela. Vamos a analizar en dónde baja. Míralo acá. Entonces, mira,
acá esta vela bajista ya tomó este mínimo de acá. Vamos a marcarlo por acá para que veas que ya lo tomó. Llega hasta acá, ¿cierto? Y como ya lo tomó, entonces ya se configura el breaker. ¿Quién define el breaker? ¿La vela o el conjunto de velas que hacen el máximo? Recuerda que en el breaker alcista buscamos un máximo que esté entre dos mínimos. Acá tenemos los dos mínimos. ¿Y cuál es el máximo? Pues este es el más alto entre esos dos mínimos, ¿cierto? Por ende, si hubieran más velas de color alcista, la cantidad de velas alcistas seguidas que definan ese máximo van a definir el rango del breaker. Acá solamente hay una vela, entonces esa vela es la que me va a definir el rango del breaker. Entonces voy a sacar un rectángulo de color gris, puede ser, y vamos a marcar esa vela, el ancho, incluyendo la mecha, perdón, van a definir el breaker. Vamos a colocarlo de color gris. Ese es mi breaker, ¿cierto? Vamos a colocarle el nombre para que quede muy claro y no te me vayas a perder. Este es el breaker, míralo acá. Este queda acá adentro. ¿Listo? Perfecto. Entonces tenemos FBG 4 horas, el breaker, y ya tomó este mínimo definiendo un nuevo mínimo en este punto. Ahora, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar a que aparezca un Fair Value Gap, un FBG alcista, ¿vale? Vamos a ver dónde sale. Míralo ahí, ya nos dejó el FBG. Entonces, justo acá en este nivel tenemos el FBG alcista. Lo voy a colocar un azul intenso, ¿vale? Para que veas que ese es el FBG de 5 minutos alcista, ¿ok? Dentro del breaker, ¿vale? Entonces, FBG de 5 minutos. Vamos a bajarle el tamaño y vamos a colocarlo justo ahí dentro del cuadrito azul. Ese es el FBG alcista. Entonces, cuando se configura el FBG alcista en la temporalidad baja, está creándose ya la estrategia unicornio de alta probabilidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar una vela que cierre con cuerpo, no con mecha. Mira, acá cerró con mecha, con cuerpo arriba del breaker, o sea, arriba de esta línea superior del breaker, ¿vale? Vamos a la siguiente vela. Listo, ahí ya cerró. Ojo a esto, cuando la vela ya con cuerpo supera el máximo del breaker, ya se activa el breaker, ya se activa, ¿ok? Entonces, muy importante, tú puedes esperar a que el precio vuelva a bajar, a tocar el breaker, la parte superior, y ahí activas la entrada, ¿cierto? O puedes colocar una posición límite. O simplemente, si ves que ya con cuerpo está superando con fuerza el break, la parte superior, puedes entrar inmediatamente, como yo hago algunas veces, porque es posible que el precio no vuelva a bajar a tocar el breaker, es posible, ¿ok? Entonces lo que yo hago ya después en la siguiente vela es colocar una posición larga acá. El stop loss va en el nivel mínimo del breaker, o sea, en la parte inferior del rectángulo de color gris, que es el breaker, y en una posición, en una relación 2 a 1, vas a colocar el take profit. Vamos allá. Y una relación 2 a 1. Ahí está, mira la relación 2 a 1, ¿vale? Y es clave, yo también coloco take profits parciales, así sea 1 o 2. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si el mercado se nos va a devolver. Entonces, podríamos colocar en este cuerpo superior de esta vela un take profit parcial. Un TP1 lo podríamos colocar acá, ¿cierto? Por seguridad, de tal manera que cuando alcance el TP1, movemos el stop loss a la entrada para asegurar la operación. ¿Listo? Bueno, entonces así es como se detecta el breaker. Vamos a darle continuar y vamos a ver cómo se alcanza el TP1 y el take profit final. Ahí baja un poco dentro del breaker, por supuesto. Puede ir a tomar el FBG, a veces sucede. ¿Listo? Y ahí va a empezar a subir. Ahí empieza a subir. Ya toma el TP1. Y va por el take profit final. Listo, amigos. Y ahí ya ha tomado el take profit final. ¿Listo? Vale, entonces es clave. ¿Dónde marcas el breaker? Si es alcista, tienes que coger la vela alcista o las 2 o 3 velas o 4 velas alcistas seguidas que definan el máximo entre los dos mínimos. Mira, mínimo, mínimo, máximo.
¿ok? Si es un breaker bajista, como vamos a ver en la demostración en vivo más adelante, debes buscar la vela bajista o el conjunto de velas bajistas seguidas que están dentro de los dos máximos, así de sencillo, ¿vale? Entonces, ese es el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Nos encontramos en el par de Bitcoin contra USDT en el broker de OKX. Perfecto. De nuevo, paso 1, vamos a temporalidad alta. Voy a ir también a 4 horas, que es donde encontré la oportunidad. Y acá nos vamos a dar cuenta que el mercado también en este nivel tiene un gap. El precio definió esta liquidez externa acá, bajó a tomar liquidez IRL en este gap. Entonces el contexto es que va a ir hacia arriba. Ahora vamos a marcarlo. Vamos a marcar entonces en este nivel nuestro vacío alcista. Vamos a colocarlo de color azul porque los vacíos son de color azul. Listo. Y esa va a ser nuestra IRL, liquidez interna. Entonces la marcamos IRL. Ahora vamos a marcar la liquidez externa hacia donde debería ir según el contexto, que es por acá arriba, ¿cierto? Esa es nuestra liquidez externa. La marcamos. Entonces definimos que va a ir desde donde se encuentra actualmente en el FBG, la IRL, a buscar liquidez externa. Por lo tanto, marcamos acá que el contexto es alcista, ¿cierto? Perfecto. Definido el contexto. Bueno, algo muy importante. Ustedes me dirán, profe, pero acá abajo hay otro gap. Mira, uno pequeño. Sí, hay otro gap. Y acá abajo hay otro gap. Perfecto. Entonces la pregunta es, profe, ¿y cómo sé que debo tomar este gap y no los otros? Muy sencillo. Vas a tomar este gap y vas a marcar los otros también. Vale. Y vas a ir a temporalidades bajas. Recuerda, 1, 3, 5, 15 minutos. Si en este primer gap se forma el breaker alcista, pues nada, vas al alza acá. Pero si no se forma, sigue bajando, entonces vas a estar pendiente de que se forme en este otro gap. Si tampoco lo hace y sigue bajando, vas a estar pendiente a que se forme en este otro gap inferior. Y si se forma, vas al alza, ¿vale? Así es sencillo. Entonces vamos a bajar ahora en esta ocasión a temporalidad de 15 minutos y vamos a estar pendientes acá de la formación del breaker. ¿Listo? Entonces vamos a dejar que corra el precio para ver dónde nos forma el breaker. Mira, entonces acá ya le vamos encontrando sentido a las cosas. Fíjate, por ejemplo, mira acá, tenemos un mínimo en este nivel. Mira este mínimo que tenemos en esta vela, la mecha que nos dejó esta vela bajista define el primer mínimo. Después de eso, el precio empieza a subir, a subir, a subir y nos deja este máximo acá. Te lo voy a marcar para que lo veas claramente en esta mecha, mira. Nos dejó este máximo y luego empieza a partir de ahí a bajar, se lleva este mínimo anterior, entonces lo voy a marcar. ¿Quién se lo lleva? Esta vela de acá se lo llevó y voy a marcar entonces el mínimo donde se lo llevó. En inglés es el sweep, ¿cierto? Mira, se lo lleva. Entonces, este mínimo se lleva este mínimo marcando un nuevo mínimo. Y recuerda, en configuración alcista, el breaker se configura un máximo entre dos mínimos. Perfecto. ¿Y quién definió este máximo? Las dos velas alcistas. ¿Vale? Entonces, marcamos el breaker entre este máximo y esa vela inferior. Esa mecha inferior, esta de acá. Ese va a ser el mínimo del breaker. Coloco el breaker de color gris para diferenciarlo. Le voy a colocar el label para que no te me pierdas. Breaker, por supuesto, alcista. Ahí está. Recuerda que este cuadro de color azul es que el FBG alcista de 4 horas que me definió el contexto alcista. ¿Listo? Entonces, ¿qué buscamos después? Para que sea unicornio a altísima probabilidad, debo buscar un FBG alcista dentro del breaker. ¿Dónde está? Míralo acá. Acá se formó el FBG alcista. ¿De cuántos minutos? De 15 minutos, profe. Entonces colocamos ahí que ese es el FBG de 15 minutos. Listo, el azul. Perfecto. ¿Qué hay que hacer ahora? Esperar a que una vela cierre por encima del breaker. Mírala acá, ya cerró por encima del breaker. Te repito, a veces yo entro, inmediatamente veo que el cuerpo va a cerrar por encima del breaker. Listo, porque se me puede ir.
pero también puedes colocar una operación aquí, una posición en límite, para cuando baje la siguiente vela la active y se vaya al alza, ¿ok? Cualquiera de las dos es válida, por supuesto. Entonces yo tomo aquí una posición en long, la coloco la entrada justo en la parte superior del breaker, el stop loss siempre en la parte inferior del breaker. Recuerda que el breaker es el cuadrado, el rectángulo de color gris. Y en una posición 2 a 1 voy a colocar mi take profit. Entonces lo llevo a una posición 2 a 1 para definir el take profit de esta operación. Ahí está, mira la posición 2 a 1. Y yo siempre coloco take profits parciales por seguridad. Cuando alcance el TP1, entonces muevo el stop loss a la entrada para asegurar la posición. Vamos a colocar un take profit parcial donde puede ser en este máximo de acá, puede ser en este máximo de acá. Coloquémoslo en este máximo de acá. Listo, ese va a ser mi take profit 1 para asegurar ganancias. Y después, repito, cuando alcance el TP1, muevo el stop loss a la entrada para asegurar. Vamos a dejarlo que se vaya y a ver entonces cómo toma el take profit 1 y cómo toma el take profit 2. Ahí baja, sigue tomando liquidez en el breaker y en el FBG y se fue. Se fue, chicos. ¿Sí lo ven arriba? Perfecto. Ahí ya tomó el take profit 1 y el take profit final. Cuando alcance esto acá, mueves el stop loss a la entrada. Perfecto, listo. Y así entonces, amigos, es como terminamos el segundo ejemplo. No te vayas porque a continuación te voy a presentar la demostración en vivo en una operación acá en TradingView. Perfecto, entonces nos encontramos acá en el TradingView para hacer la demostración en vivo de esta estrategia de alta probabilidad, amigos. Me encuentro en el índice de Dow Jones Industrial Average o simplemente US30 en el broker de Blackbull. Vamos entonces a ir a temporalidad alta, vamos a la temporalidad de 4 horas, que es la que más me gusta, para verificar qué nos está haciendo el precio. Entonces muy sencillo, fíjate que por acá el precio ya tomó esta ERL que teníamos en este nivel. Mira que ya la tomó, voy a marcarla. Esa liquidez externa, ERL, ya ha sido tomada. Y en el momento que está tomando esto, pues está definiendo una nueva ERL por acá, que todavía no sabemos si va a quedar en este nivel o va a quedar más arriba. Y también me está dejando este hermoso vacío, este hermoso FBG de 4 horas. Míralo acá, FBG. Lo voy a marcar de color azul porque es alcista. Y le voy a colocar el nombre FBG de 4 horas, ¿vale? Entonces tenemos ese FBG, vamos a colocarlo grandote para que puedas ver. Ese FBG de 4 horas ya sabes que es la liquidez interna, es la IRL, liquidez interna, listo, IRL. Perfecto, Internal Range Liquidity. Entonces, apenas termine de definir acá arriba, este índice US30 en este momento está haciendo máximos históricos, por eso es posible que siga subiendo, suponiendo que acá donde está ahora quede la nueva ERL, puede que quede más arriba, porque como te digo, está haciendo máximos históricos. Si queda ahí o queda más arriba, el precio que tendrá que hacer, tendrá que volver a bajar desde ese nivel hasta este nivel de liquidez interna. ¿A qué? A tomar liquidez. Entonces ya nos damos cuenta que en temporalidad alta de 4 horas el contexto es bajista. Es bajista, perfecto. Ahí queda entonces el primer punto de la estrategia definido. El precio va a tener que bajar en algún momento a tomar liquidez interna y tocará por primera vez este FBG cuando lo haga. ¿Vale? Ahora nos vamos a una temporalidad más baja. Por ejemplo, podemos ir acá a temporalidad de 30 minutos y por supuesto, mira, acá se mantiene también el FBG, ahí sería el PDA en 15 minutos. También podemos encontrar, mira, acá hay un PDA, un FBG, acá hay otro, listo, a donde tendrá que bajar el precio eventualmente a tomar liquidez. Entonces lo que voy a hacer ahora es que podemos bajar a temporalidad de 5 minutos, 3 minutos o 1 minuto, y en esas 3 temporalidades tendremos que buscar nuestro patrón unicornio para entrar a la baja. ¿Listo? Entonces vamos a bajar a 3 minutos, pero como te digo, podemos estar buscando entre esas 3 temporalidades bajas, 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos. Y cuando aparezca nuestro patrón, creamos entonces nuestra entrada a la venta o en corto, en short.
Por supuesto tenemos que esperar la confirmación del breaker. Entonces el breaker se está formando acá. Mira, por acá vino el precio, subió y dejó este máximo en este cuerpo de la vela bajista. Luego descendió, ¿vale? Aparece una vela contraria alcista que se lleva a la anterior, sube y esta vela actual de color naranja alcista se llevó este máximo que había acá anterior. Entonces voy a marcar ese máximo anterior que dejó la vela bajista, esta, listo, y esta vela alcista ya se lo ha llevado con la mecha, ¿vale? Entonces el breaker iría desde este punto hasta esta última vela bajista que se marcó acá. Por supuesto, es un posible breaker, hay que esperar a que se termine de configurar. Voy a marcarlo entonces, ese potencial, ese probable breaker desde acá hasta esta vela bajista, listo. Le vamos a colocar el nombre para poder tener una guía, breaker. Ese sería nuestro posible breaker, listo. Entonces ya esta vela rompió hacia arriba este breaker y tenemos que esperar a que una vela baje y cierre por debajo del breaker, o sea, por la parte inferior de este recuadro, de este rectángulo de color gris. Cuando eso suceda, se activa el breaker y podemos entonces crear la entrada en short, en corto. Vamos a esperar entonces para ver si se nos da esta entrada. Listo, perfecto amigos, ya esta vela tocó por la parte inferior el breaker, entonces creamos nuestra entrada. Vamos a marcarla por aquí, justo donde entramos en corto. El stop loss lo ponemos justo en este nivel del breaker, en la parte superior del breaker. Y vamos a colocar en una posición 2 a 1 nuestro stop loss. Lo colocamos en una posición 2 a 1. Listo. Colocamos entonces el stop loss justo acá en la parte superior del breaker. Y el take profit lo colocamos en la parte inferior. Listo amigos, y con eso entonces ya hemos creado nuestra entrada porque esta vela superó hacia abajo, por supuesto, la parte inferior del breaker, que es el recuadro amarillo. Vamos a colocarlo acá. Este es el breaker, ¿cierto? Y esta es la posición corta que hemos creado. Listo amigos, ahora vamos a esperar a que se desarrolle la operación. En este nivel por acá podemos colocar un TP1. Yo voy a colocar un TP1 más o menos por acá. Listo. Y vamos a dejar que se desarrolle este trade entonces. Súper importante, mira que también nos está dejando entonces acá este FBG, ¿vale? Lo voy a marcar por acá, mira, en este nivel nos está dejando este Fair Value Gap bajista. Vamos a ver si no lo llena. Si no lo llena esta vela, ¿vale? Pero ahí lo está dejando. Entonces, al dejarnos este Fair Value Gap, este vacío dentro del breaker, prácticamente ahí se configura nuestro unicornio, nuestra entrada unicornio, ¿listo? Y cuando esta vela acá que estoy señalando con el mouse cerró por debajo del breaker, lo que hizo fue activar el breaker. Por eso he creado la entrada. ¿Listo? Ya tomamos el TP1, míralo acá. Ya tomamos el TP1 que estaba por acá en este nivel. Marquémoslo ahí donde estaba. TP1. Y este será entonces nuestro take profit final. Acá ya lo tomamos. Y por acá tenemos entonces nuestro take profit final.
Listo amigos, y así es como alcanzamos el take profit final. Entonces acá te he dado una demostración en vivo en horario de la sesión de Nueva York de la estrategia unicornio de alta probabilidad. Por favor, comparte este video, compártelo, comenta, ayúdame a seguir compartiendo esta información totalmente gratuita, ya que lo hago para que tú puedas crecer sin cobrarte absolutamente nada por información que cualquier trader te va a cobrar una cantidad importante de dólares. Con esto damos por finalizado el trade. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.